Creyentes somos las personas que tenemos todas las razones para vivir contentos, alegres, con una esperanza firme, no en este mundo, sino en el mundo venidero. Porque aquel que quitó la muerte sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Lamentablemente, los entretenimientos de este mundo nos atraen tanto y amarran nuestros corazones que opacan el brillo de nuestra esperanza segura y firme. Y a veces ni siquiera creemos que los cielos y la tierra que existen ahora serán desechos y que los elementos ardiendo se fundirán. Y nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Yo no voy a hablar de la resurrección, pero ahí cerquitita de la resurrección voy a concluir en la mañana de hoy el tema que he venido tratando sobre el discipulado. Hemos hablado acerca de que somos llamados a ser discípulos para hacer discípulos. Y el domingo anterior hablábamos acerca de las raíces del discipulado. Y hemos tratado de destacar la importancia de la instrucción en nuestra condición de discípulo. Déjenme interrumpir, o no interrumpir, yo veo a Noé, aquí de este lado, no lo había visto. Noé Merán, bienvenido aquí entre nosotros. Tenemos nuestra niña en estos días con nosotros. Y qué bueno que está. No veo a Yamiri. Ah, sí, está ahí, Yamiri. Ni el liceísta tampoco está por ahí. Liceísta siempre se infiltra, se cuelan gente. Se cuelan. Vamos a seguir. Hablábamos de las raíces del discipulado. Estamos tratando de destacar la importancia de la instrucción, la instrucción básica. Y hablábamos de esa instrucción que forma a los discípulos en Biblia. De manera que uno tiene una cosmovisión bíblica, que puede ver el mundo, ver la vida. Y que cómo Dios nos enseña a través de la Biblia cómo nosotros podemos vivir e interpretar la historia de la humanidad a la luz de la palabra de Dios. Cómo Dios es el creador, el soberano. Cómo el hombre es un ser especial, creado a imagen y semejanza de Dios. Cómo es que ese hombre, creado a imagen de Dios, llegó a ser una criatura con tantos problemas, con tantas dificultades. ¿Por qué la muerte? Y entonces uno va al pecado, ve que hay una caída, y también uno puede ver que hay esperanza por la redención que hoy estamos celebrando como consumada ya con la resurrección de Cristo de entre los muertos, y que nos aguarda esa esperanza en la consumación de los tiempos. Eso es básico. Y también hablábamos acerca de la importancia de tener esa teología clara, esa creencia que nos dan convicciones firmes, de manera que no vamos a tambalearnos, no importa cuántas personas llamadas científicas que tienen diferentes convicciones y que a veces tratan de afectar y ridiculizar, si fuera posible, la fe cristiana. Nosotros debemos tener una teología bíblica saludable, y que también para nosotros fortalecer el carácter del discipulado necesitamos tener hábitos piadosos que sean dinámicos y que sean lo que determinen nuestro quehacer diario, que van a establecer las prioridades que la palabra de Dios nos insta. En la mañana de hoy yo quiero volver a
San Mateo capítulo 28, y vamos a estar leyendo nuevamente capítulo 28 a partir del versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, te agradecemos que nos haya dado el privilegio de conocerte, que tú nos hayas tomado en cuenta para hacer con tu gracia eficaz que nosotros nos diéramos cuenta de la condición pecaminosa y que pudiéramos ver la esperanza gloriosa en tu Hijo amado Jesucristo. No solamente nos ha salvado, sino que nos ha dado responsabilidades privilegiadas de ser portavoces del Evangelio. Queremos honrarte al hacerlo y que como iglesia podamos tener una iglesia dinámica en la cual cada creyente asuma su rol como discípulo tuyo. Guíanos, Señor, en la meditación de tu palabra por tu Santo Espíritu. Ilumínanos y capacítanos para honrarte en nuestro diario vivir. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quisiera destacar algunos capítulos tocantes a la misión del discípulo, de los discípulos. La misión. Esta porción, si usted va un poquito atrás, se va a dar cuenta que está acabadita de hablarse de qué fue lo que pasó después de la resurrección de Cristo. Cómo allí estaba el gobierno preocupado porque no aparece el cuerpo. Y ellos acordaron, sobornaron a la guardia y comenzaron a especular o a mentir acerca de esto, que no se sepa lo de la resurrección. Dice John Stott que posiblemente era una semana después cuando el Señor se reúne en Galilea con los discípulos. Pero los 11, dice el versículo 16, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. John Stott supone que ese encuentro pudo haber sido en una montaña de Galilea y que es al acontecimiento que el apóstol Pablo menciona en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Creo que el versículo 6 dice que se apareció a más de 500 hermanos, de los cuales decía el apóstol Pablo en esa época: muchos viven aún y otros ya han muerto. Es decir, que estamos hablando de que ha acontecido la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Se ha ya cumplido el propósito eterno de Dios de redimir a todos aquellos que ponen su confianza en Cristo como su único y suficiente Salvador, y acercar al hombre nuevamente a la dignidad de tener la imagen de Dios restaurada como digno representante de Dios. Y es aquí, en este contexto, donde ocurre lo que se ha denominado la Gran Comisión. Dice el versículo 18: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, etc. Es aquí que aparece
la gran comisión. Y uno encuentra los evangelios que concluyen con esa gran comisión. El escritor Lucas comienza el libro de los Hechos también haciendo alusión a la encomienda. Los discípulos le hacen una pregunta: ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Y en el versículo 8 dice: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que ahí está la gran comisión, y el libro de los Hechos describe cómo eso fue llevado a cabo desde Jerusalén. Pero lo primero que el Señor destaca antes de darle la encomienda, el desafío, la orden, es una declaración de su autoridad. Toda autoridad me ha sido dada. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Nosotros fuéramos muy presumidos si comenzáramos a predicar el evangelio sin que nadie nos mandó. ¿Y quién te mandó? ¿Cómo tú te atreves a hacer eso? Pero qué bueno que nosotros simple y llanamente estamos haciendo un acto de obediencia cuando proclamamos el evangelio, cuando predicamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque no es un invento humano. Eso es como orar. Usted ora porque Dios lo mandó, pero uno pudiera ser un presumido que está orando cuando tú no tienes la libertad para hacerlo. ¿Con qué derecho tú haces eso? ¿Con qué derecho tú predicas? Bueno, es la autoridad de Dios que me ha sido impuesta. El apóstol Pablo, cuando hablaba de la predicación, hablaba de que el amor de Cristo nos constriñe, nos apremia, nos impulsa. Pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron, y por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, que nosotros, tenemos la responsabilidad imperiosa de obedecer el mandato de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que debemos hacer discípulos a todas las naciones. Es importante que nosotros podamos tener un concepto un poquito más acabado acerca de lo que implica la autoridad del Señor Jesucristo. Cómo eso se destaca en la Biblia. Fíjense que Génesis capítulo 1 habla de que Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Al varón y hembra lo creó. Y le dio orden: fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. De manera que el hombre es regente de Dios, por así decirlo, es representante de Dios en la tierra, y él tiene la prerrogativa de, en toda la creación, destacar, hacer visible el carácter de Dios. Esa es. Ahora, usted y yo sabemos que eso se perdió. Se perdió, no, se atrofió, se dañó. La imagen de Dios fue distorsionada en el ser humano. Y aun cuando el hombre queda con inteligencia, no tiene acierto en el empleo de su inteligencia. Cuando un ser humano tiene voluntad, tiene capacidad para decidir en el color de su camisa y en el lugar donde va a vivir. Pero hay una infinidad de cosas que él no tiene esa autoridad. Y aun cuando él quisiera, no tiene el poder para llevarlo a cabo. Por eso cuando nosotros hablamos de la fidelidad de Dios, no se puede comparar con ninguna figura humana. Porque Dios es fiel, porque Él absolutamente puede ser fiel. Usted y yo prometemos y no sabemos qué va a ser de mañana de nosotros. No podemos.
llevar a cabo el cumplimiento de una promesa con toda fidelidad por nuestra incapacidad de hacerlo, por nuestras limitaciones. Sin embargo, Dios lo puede hacer. Entonces, el hombre fue desfigurado en su imagen de Dios. Cristo fue prometido desde la antigüedad para venir a restaurar la imagen de Dios en el ser humano. Eso es lo que hace el Evangelio, restaurar la imagen de Dios en el ser humano. Hay un libro que escribió el Jean Cochrane, que fue misionero en República Dominicana, canadiense, y que lo conocimos, nos dimos cuenta que era quizá el maestro más prominente en los templos bíblicos. Entre sus libros hay uno que se titula Destino de Gloria. Y él tiene un capítulo en ese libro que se titula La transformación moral del cristiano. La transformación moral del cristiano. Y cómo Jim Cochrane puede demostrar bíblicamente con toda pericia desde el Antiguo Testamento cómo Dios está reconstruyendo la imagen, restaurando la imagen de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que cuando usted oiga a alguien de la actualidad que está predicando sobre eso, usted puede pensar, Cochrane ya hace mucho que lo dijo y lo escribió y lo dejó ahí. Entonces, Dios está haciendo eso. A Abraham le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando leemos a Mateo capítulo 1, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y David primero, porque a David se le hizo la promesa de que de él vendría el rey. Pero a Abraham se le hizo la promesa de que en él serían, en la simiente de Abraham, serían benditas toda la familia de la tierra. Y el apóstol Pablo a los Gálatas le demuestra eso de una manera clara. La ley que vino 430 años después de la promesa no puede abrogar ni invalidar la promesa, porque a Abraham le fue hecha la promesa diciendo, en tu simiente. Y Pablo aclara, no dijo a las simientes, como se hablará de muchos, sino en tu simiente de uno solo, la cual es Cristo. De manera que en Cristo se cumple esa promesa. Y cuando uno llega a Filipenses, uno encuentra que hablando de la humildad de nuestro Señor Jesucristo como ejemplo, modelo, para que nosotros los creyentes imitemos, dice que Dios por eso le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. De manera que cuando Cristo dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y si uno va a Apocalipsis capítulo 5, va a oír el mismo mensaje. Capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Creo que fue a Alfredito que oí por primera vez de aquel que leyó Apocalipsis y se le preguntó que qué había entendido. ¿Tú entendiste? Él dijo, yo no entendí nada. Lo único que yo entendí fue que ganamos. Ganamos porque nuestro Señor Jesucristo reina. Y nosotros no podemos tambalearnos cuando leemos el periódico, cuando oímos noticias. No debemos tambalearnos ni cuando los poderes políticos parecen como que van a destruir el mundo. No, hermano. Todas las cosas permanecen hasta que el Señor diga ya. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que Él sostiene toda la cosa con la palabra de su poder. Hasta que Él diga ya, no va a pasar nada. Y tenemos que aprender a confiar en eso. Y tenemos una responsabilidad de comunicar ese mensaje. Estamos nosotros expuestos a cualquier noticia mala, a veces particulares, familiares. Y nosotros debemos estar conscientes de que el Señor tiene control absoluto de toda la cosa, porque toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra, y nos ha comisionado de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Es hacer discípulos, es predicar el Evangelio en medio de dificultades, en un mundo que cada día se demorona. Nosotros tenemos esa prerrogativa, esa responsabilidad, y no es una sugerencia que el Señor nos hizo. Si te parece bien, no, a mí me ha sido dada toda autoridad, vayan oyendo a ser discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole a guardar. De manera que cuando nosotros pensamos en la resurrección de Jesucristo entre los muertos, no podemos olvidarnos bajo ninguna circunstancia de nuestra responsabilidad evangelística. Tenemos esa obligación de predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión, la centralidad del Evangelio en medio a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nosotros como creyentes tenemos que permear nuestra vida del Evangelio. En cada momento la palabra de Dios nos insta, en cada circunstancia. Somos nacidos en un hogar, vivimos en un hogar. Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Una disciplina evangélica, con el Evangelio. Las esposas que tienen un esposo inconverso, dice que sean sumisas, no respondonas, que puedan sin palabra ganar la fe de sus esposos incrédulos. Sin palabra, mostrando una conducta casta, un corazón apacible y respetuoso que es agradable delante de Dios y también de los hombres. Es decir, el Evangelio. Hermano Juan Antonio predicaba a Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudente, casta, hacendosa, sujeta a su marido, que críen a sus hijos, ocupada en la crianza de sus hijos.
para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, hay una connotación evangelística. No es que nosotros vamos a ser felices en el matrimonio, vamos a tener una familia digna, todo eso es verdad, pudiera ser, pero no es la finalidad. La finalidad tiene que ver con usted permear el sector donde usted vive con el evangelio, dando un ejemplo de una vida transformada por el Espíritu Santo mediante la palabra de Dios. A los siervos hoy se les llama empleados, obreros, que no sean respondones, que no les sustraigan, sino que en todo sean fieles. ¿Sabe para qué? Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Adornen. Es decir, la hagan aparecer la doctrina evangélica en su máximo esplendor. De manera que la vida cristiana debe estar saturada por el evangelio, porque esa es nuestra gran comisión. Aquí Dios nos ha salvado, nos ha dejado para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso, como iglesia, estamos organizados. Dice, bautizándolo, es decir, forman parte de una iglesia. Cada creyente debe tener la actitud de ser bautizado porque él cree. Y Dios mandó a que los que se convierten sean bautizados. Forman parte de una iglesia local. Nosotros aquí en Pedro Brand, Templo Bíblico de Pedro Brand, creo que el ministerio más dinámico debe ser los centros de desarrollo. Centro de desarrollo aquí, centro de desarrollo en el 22. ¿Por qué digo esto? Porque estamos trabajando con más de 300 niños aquí, cerca de 300 en el kilómetro 22, que salen de un hogar. Y nosotros estamos llamados a testificarle, básicamente, de entregarle el evangelio. Y nosotros debemos orar, y es verdad, lo hacemos, pero no con la intensidad de la necesidad de esos niños. Creo que fue la semana pasada que me senté con un grupito de niños, esos tenían por debajo de 11 años. Yo puse 50 pesos en la mesita. El que me diga 3 versículos tiene esos 50 pesos. Y yo salí con mucha satisfacción porque apareció de todo el grupo uno que me dijo 3 versículos. ¡Qué bueno! Nadie más. Luego me reuní en una lección bíblica de 12 a 14. Yo puse 100 pesos ahí. El que me diga 5 textos bíblicos se lleva esos 100. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! Digo, bien, pues toma, guárdalo, los 100, no encontré. Yo estoy consciente que cuando la semilla de la palabra cae en el camino, ¿qué pasa? Las aves del cielo vienen y se la comen. Y dice el Señor, esto es lo que oyen la palabra y no le entienden. Y enseguida viene el malo, el maligno, Satanás, arrebata lo que fue sembrado y no da fruto. Pero nosotros estamos tratando con niños que duran 15 años con nosotros. Una salida exitosa, aunque no se convierta, dura por lo menos 15 años. Llega a los 3 años y se va 18 en adelante. Y después que tienen 5 años, usted le pregunta, dice, dime, ¿qué dice Génesis 1:1? Aparece uno gagueando en el principio. Ese es uno de nuestros ministerios, por los cuales debemos orar. Pero esos muchachos pasan 2 semanas, lo grande, en EBDB, y dicen todos los días, toda la noche, un texto bíblico. Yo abogo porque oremos más por ellos, porque revisemos nuestra metodología, porque las
madre y los padres se han impactado de tal manera que aunque sea, conozcan a los evangélicos. Y agradecemos al Señor que podemos contar con cuantos hermanos de gran utilidad, de gran valía, que a veces cuando vienen los canadienses, los norteamericanos, y nosotros podemos decirle, mire, ella era becada, ella era del centro, es una egresada. ¡Wow! Y ellos aplauden. Y ella también era egresada, y él también era egresado. Y enarbolamos eso. Pero no podemos conformarnos con eso. Alabamos al Señor por eso, pero tenemos una tarea con nuestro CDI. Memorizar las Escrituras, porque la palabra de Dios es la que Dios va a utilizar para la conversión de ellos, para la transformación de su carácter. No moralizar. Nosotros muchas veces nos encanta moralizar con las Escrituras. ¿Tú ves cómo fue José? Tú tienes que ser así. Pero ¿y cómo va a poder ser como José? Tú tienes un corazón inclinado al mal. Mira, tú tienes que obedecer a tu padre y a tu madre. ¿Y cómo va a obedecer a su padre y a su madre? Si tiene un corazón inclinado al mal y además el ejemplo que ve en su casa no es para obedecer. Tenemos que hablarle del Evangelio, que tenemos un corazón corrompido, que si la sangre de Jesucristo no nos limpia de nuestro pecado, no podemos. Que no es verdad que van a salir de la juca, no van a salir de los vicios, si Cristo no transforma su corazón. Y si lo lograran con moralidad, es al infierno que van. No podemos estar contentos con entretenerlo, con los medios. Es verdad que bueno que podemos darle desayuno, es verdad que bueno que podemos enseñarle cuánta cosa y mantenerlos en salud. Pero no es suficiente, hermanos. Debemos pensar en que somos llamados a evangelizar, a ser discípulos no nuestros, sino de Cristo. La iglesia ha mejorado, Templo Bíblico Pedro Brand. Antes venían hermanos que eran a veces muy cercanos a nosotros, como puedo mencionar a Juan Vila. Dice, oye, no se puede cantar aquí, no se puede cantar. Es gateando que ustedes van. Y él arrancaba, se le iba adelante a los hermanos. Hemos mejorado en las alabanzas. Alabado sea el Señor por eso. Pero hay un desafío latente, constante, en cómo mejorar el ministerio de alabanza. En el Salmo 33 hay algunas lecciones, creo que hay como 5 lecciones que son perceptibles ahí fácilmente. Usted la ve a distancia. Vamos al Salmo 33, que nos dicen algunos requisitos esenciales para alabar a Dios. Alabar a Dios, cantar a Dios. Salmo 33, los primeros 3 versículos. Ahí está concentrado. Alegraos, oh justo, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. La alabanza, cuando se canta, es como la piedra angular, es como la base, el fundamento, sin lo cual no se debe alabar a Dios. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que dice el versículo 1? Ahí está la primera. ¿Claro? Los justos, la Reina Valera lo traduce como íntegros, enteros. Es decir, que la vida de un creyente que participa, que alaba a Dios públicamente o secretamente, debe estar matizada primeramente por integridad, por una vida de justicia, por una vida de santidad. Eso es lo que está diciendo. No importa con cuánta pericia pueda manejar su voz ni sus instrumentos musicales, no, lo principal es su carácter santo.
que cuando está el grupo de alabanza ahí delante y los amigos están allá deleitándose en la alabanza y edificándose con la letra de esa alabanza, dice, wow, pero esos muchachos, mira qué bien lo hacen. Dice, pero mira, ahí está fulano, ay Dios, ¿para qué pone a cantar todo el mundo? Ay. Entonces ahí ya contradice el Evangelio. Pero sigue diciendo el versículo 2, aclamad a Jehová con arpa, cantale con salterio y decacordio. Es decir, los instrumentos musicales, qué bien que lo hacen. Usar instrumentos musicales, y creo que el salterio tiene que ver con el himnario. Decacordio, instrumento de decacordio, de 10 cuerdas. Es decir, qué bueno que nosotros podemos alabar a Dios con instrumentos musicales. Antes no era así. Me contaron que la primera vez que se subió una guitarra al púlpito, lo hizo Mr. Rick en Gaspar Hernández. Había discusión, y se puede tocar con guitarra un himno. Y él tomó la guitarra y la subió y la sonó. Sí, esto se puede usar. Pero así antes no se usaba. Y muchas iglesias en el culto de comunión no usan instrumentos musicales porque es otra cosa. Ahora en los salmos dice que sí, que alabar a Dios con todos estos instrumentos musicales. Y el versículo 3, hay como 2 lecciones. Dice, cantarle cántico nuevo. Cantarle cántico nuevo. Y hacerlo bien. Son 3. Tañendo con júbilo. Ustedes saben que la música es tan contagiosa, la melodía te ayudan. Y en momentos oportunos tú disfrutas eso y eso es como un sermón. Ustedes se acuerdan por encima del sol. Su gracia es mayor. Vivir por fe y no por ver. Pero una noche me toca dirigir, miércoles, y yo le digo los signos allá a los cabineros. Y cuando yo digo los signos aquí, antes de subir al púlpito, una hermana me dice, pero usted también, solo en Jesús. Porque hay los que se cantan tanto que llegan a ser tan familiares en nuestra mente que ya no dicen nada. Y siempre el mismo, siempre el mismo. Pero cuando usted lleva un niño nuevo, entonces, wow, pero qué letras, qué contenido. Entonces a veces tienen que hacer eso. No tenemos que estar anclados. Una vez oí a un hermano hablando de nosotros los templos bíblicos que dice, la iglesia templo bíblico tiene 80 años usando el mismo himnario. Eso no está mal. Pero él no lo dijo como una recomendación, lo dijo despectivamente. O sea, hay muchos mil himnarios que usted puede hacer, seleccionar canciones que tengan letras bíblicas y teológicamente cantables. Y dice, háganlo bien. Y para hacerlo bien tiene que tener disciplina. Yo compré una guitarra y también compré un bandoneón y no aprendí. Y no aprendí porque ni siquiera lo practiqué. Cuando iba a tomar la instrucción dice, tiene que dedicarle por lo menos tantas horas diarias. No, yo no tengo tiempo para eso. Eso no es para mí. Yo no tenía esa. Ni tenía la destreza, la habilidad, como hay otros que aprenden de una vez, pero lo que sí demanda de disciplina, de estar a tiempo. Y si usted importantiza el ministerio y es para cantar con la finalidad de honrar a Dios, eso tiene que ser una cosa grande. Eso no puede ser que usted llegue a cualquier hora o que usted no ensaye adecuadamente, porque es la demanda de Dios en el ministerio suyo.
Y nosotros tenemos una iglesia organizada, mínimamente organizada, que hay equipo de trabajo. Se llama comité de caballeros. Y nosotros recibimos la bendición de cada vez que nos invitan a un fulano de tal o de aquí, el hermano Juan Antonio ha expuesto, y ya es un toque de queda. En la casa de doña Belki, del Pidio, ahí en el patio, ahí vamos a tener a Mauri Castillo. Vamos a tener a Samuel Lina. Vamos a tener a Juan Antonio Amparo. Qué bien. Pero son ministerios que nutren. Fue ahí, en el patio de casa, que Amaury dijo, si usted tiene una zapatería y compra una camioneta, ¿qué va a hacer con esa camioneta? Vender zapatos y cargar pieles. Eso es la zapatería. Entonces, si usted es discípulo, con todo lo que usted tiene, ¿qué es lo que usted va a hacer? A ser discípulo. Fue en la casa de doña Belki, en el patio, que Amaury dijo eso. Es decir, que hasta el patio de una casa es importante para la proclamación del evangelio, de la enseñanza. Antes, en Apen, se usaba dar clase bíblica en los barrios. ¿Cuál es la primera persona importante para esa clase bíblica barrial? ¿Cómo era que le llamaban la anfitriona? El anfitrión. Porque si no hay un anfitrión, ¿dónde usted va a la clase? El anfitrión. Y así podía uno ir a Cristo Rey, dar su clase bíblica en el patio de una casa o en la casa de una hermana que yo no recuerdo cómo se llamaba, pero ahí eso es importante. Usted dice, yo tengo muchísimos muchachitos aquí que pueden oír lecciones. ¿Quién se anima? En mi casa, yo doy mi casa para eso. Los jóvenes, aquí hay un equipo de jóvenes organizado y veo que últimamente hacen actividades, qué bueno. La familia, el comité de familia. Hace mucho que no se hace una actividad de familia, no, yo no recuerdo, pero yo aprendí algo de administración y nunca lo olvido. Planificación, organización y ejecución. Si usted no planifica nada, ¿usted sabe cuánto va a hacer? Nada. Y eso que usted planifica tiene que organizarlo. Y eso que usted organiza tiene que ejecutarlo. Tiene que haber eso intencionalmente. Son principios fundamentales. Y todos nosotros tenemos nuestra casa organizada en torno a algo, nuestros empleos, nuestra labor, todo lo tenemos organizado. Ahora, el ministerio, las damas, llamas, huellas, y toda la iglesia debe estar a la orden de esos ministerios. Y cuando somos convocados debemos estar ahí. Porque, ¿qué importancia tienen huellas o tiene llamas si el personal responsable convoca y los padres y la madre no envían? Dígame a ver, ¿cómo se logra? Nosotros estamos haciendo discípulos con la finalidad de hacer más discípulos. Y a veces hay cosas que son sencillas y que pasan desapercibidas, pero hay una actividad de damas y yo miro en el grupo de la iglesia que el hermano Leo dice, si alguien no tiene transporte, avíseme. Qué satisfacción. Y este lunes creo que estaba lloviendo. Y ninguna hermana tiene la libertad de decir, yo no fui porque estaba lloviendo, pero Leo dijo que la iba a buscar. Y a veces hay actividades en la iglesia y uno llama y dice, mira, cuenta conmigo. Tenemos nosotros la responsabilidad de usar todo lo que somos
lo que tenemos. ¿Sabe para qué? Para ser discípulos, para hacer nuestra misión evangélica. Dice el apóstol Pedro, con eso quiero concluir, primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 10. Este es un versículo que ya ustedes lo memorizan, cada uno en particular, cada uno, según el don, la habilidad que has recibido, ministrelo a los otros. Es decir, sírvale a los otros creyentes, a los amigos también, a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios es multiforme, es decir, de muchas formas, de muchos colores. Usted la tiene de una manera, yo la tengo de otra y así sucesivamente. Y esa gracia de Dios tenemos que administrarla. Pero en la iglesia no debía haber ningún hermano ocioso, ni que no tenga ministerio. No, porque Dios le ha dado habilidades, le ha dado oportunidades, responsabilidad también clara. Entonces, en esta obra que el Señor dice, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto, y hagan discípulos a todas las naciones. Ojalá que usted y yo podamos ser receptivos a esa voz, con toda autoridad. Y un día vamos a tener que darle cuenta, que ojalá podamos oír, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Un siervo inútil, dijo el Señor, que es aquel que hace solo lo que el Señor le mandó. Considérese como inútil, usted no pudo hacer más. ¿Qué somos nosotros? Padre, gracias te damos por el privilegio que nos da de reunirnos en la mañana de hoy en torno a tu dignidad, a tu majestad excelsa, a tu gracia insondable, al triunfo de tu Hijo amado Jesucristo sobre la muerte. Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Gracias por esa esperanza segura y firme que tú nos tienes y que no depende de nosotros, sino que tú nos guardas según tu poder para alcanzar la salvación que está reservada en el cielo para nosotros. Bendice a tu iglesia y ayuda a que cada hermano tengamos sentido de deber, de responsabilidad, de vocación, de comisión de parte tuya, sabiendo que un día te tendremos que dar cuenta. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.